Un rayo había impactado un árbol a escasos 40 metros de ella. Kiara se incorporó y entró en pánico. No quería morir en ese lugar. No de esa manera. Se puso a correr frenéticamente buscando la brecha para volver al jeep. Su intención era esconderse debajo de él y esperar el tiempo que fuera necesario hasta que pasara la tormenta. No se le ocurría una mejor idea. No conseguía hallar la brecha por más que se esforzaba en ello. Estaba totalmente desorientada y confundida en medio de la selva. Había perdido también la noción del tiempo. Su situación empeoraba cada minuto que pasaba. Se detuvo un momento y trató de pensar con claridad. Pensó en su padre y el mensaje que había enviado por el teléfono satelital, aunque no lo hubiera escuchado. Sabían que con la tormenta su vida correría peligro y enviarían a alguien a buscarla. El pensamiento de ser rescatada la llenó de valor. Debía movilizarse para encontrar de nuevo el camino. Vamos, Kiara, se dijo a sí misma. Tú puedes lograrlo. Un rugido se escuchó atrás de Kiara. Ella se paralizó en un instante. ¿Qué clase de fiera podría ser? El rugido se volvió a escuchar, ahora mucho más cerca. No perdió más tiempo y con las pocas fuerzas que le quedaban, inició la carrera en dirección contraria del sonido del animal. Kiara estaba a punto de rendirse. El ritmo de su corazón era tan rápido que sentía que iba a estallar. Un nuevo rugido surgió a su lado derecho. No podía creer lo que sucedía. Era el peor día de su vida. No tenía más fuerzas para correr y si la tormenta no acababa con ella, entonces moriría devorada por una fiera salvaje. El corazón estallaba dentro de su pecho y Kiara se sintió desfallecer. Recordó las figuras mayas que representaban al jaguar, señor de la selva. Los rugidos que escuchaba eran sin duda de ese felino. No iba a poder escapar ni tenía armas con que luchar. Sintió en todo su cuerpo que la fiera se acercaba. En medio del pánico tuvo la idea de que era tiempo de encomendarse a Dios. Las lágrimas corrían sin cesar por sus mejillas. Lentamente encaró la dirección de donde provenían los rugidos. No pudo reaccionar cuando vio al potentoso animal. El jaguar saltó encima de ella y la derribó fácilmente, aplastándola con todo su peso. Kiara no supo nada más. La jungla se regía por sus propias leyes. Capítulo 4. El lujoso rascacielos de la corporación petrolera Burke Oil se alzaba importante acariciando los despejados cielos de la ciudad tejana de Houston. En uno de los pisos más altos se encontraban las oficinas privadas del presidente de la corporación, William Sherman. Hacía apenas un año que había celebrado el centenario de su conformación. En la actualidad, la corporación era una de las mayores del planeta. Contaba con más plataformas de extracción de crudo que cualquiera de sus competidores y estaba a punto de convertirse en el mayor distribuidor mundial. Tras consolidar sus derechos de extracción y distribución en gran parte de Asia y América Latina, William Sherman se encontraba solo en su oficina observando los grandes retratos de su abuelo y de su padre, que adornaban una de las enormes paredes. Sin duda alguna, ellos eran los responsables del éxito en la consolidación de la empresa. Pero desde que él había tomado el control, hacía más de 15 años, la corporación había crecido exponencialmente. Él había logrado lo que sus competidores ni siquiera soñaban. Había conseguido lanzar campañas políticas en pro de sus aliados para hacerse
con el control de los gobiernos de varios de los mayores países productores de petróleo. Incluso logró cambiar las constituciones políticas para que la corporación obtuviera los derechos de exportación y distribución de la mayor riqueza natural que varios países poseían. Sherman contaba ahora con una red de políticos en el ámbito internacional que se enriquecían defendiendo los intereses de su corporación. Además, los últimos años habían contado con mucha suerte. La volatilidad de los mercados cambiarios había hecho que los precios del petróleo aumentaran hasta rebasar la barrera de los $100 por barril. Esta tendencia a la alza había incrementado de forma notoria la fortuna de William Sherman. Ahora se encontraba entre los 5 hombres más ricos y poderosos del planeta, superando únicamente por los gigantes de las telecomunicaciones y la informática. Pero estaba a punto de cambiar. Sherman lanzaría en breve un plan estratégico que iba a transformar por siempre la economía del planeta. Un plan sumamente elaborado que le había tomado más de 5 años, reunir la información, las fuentes necesarias para ejecutarlo con éxito. Una luz empezó a parpadear en su aparato electrónico que se encontraba sobre su escritorio. Era un comunicador inalámbrico. Sherman detestaba el ruido y, aún más, ser interrumpido. Se encendió una luz parpadeante. Con una situación surgida necesitaba ser contactado. Sherman miró la luz y supo que la hora había llegado. Sabía perfectamente de qué se trataba. Tomó un pequeño teléfono que formaba parte del comunicador, presionó una tecla y murmuró: «Dígale al profesor Mayer que lo estoy esperando. Hágalo pasar». «Sí, señor Sherman, lo haré pasar de inmediato». Unos segundos después, la puerta de su oficina se abrió y Sherman pudo ver que su secretaria hacía pasar al hombre maduro, de raza aria, que cargaba un maletín negro bastante voluminoso. «Buenos días, señor Sherman», dijo el hombre, mientras se aproximaba y se sentaba en una silla frente al escritorio. «Buenos días, profesor. ¿Tiene las fotos?» «Así es, señor. Hemos completado todas las modificaciones al prototipo y el diseño se encuentra aprobado por el equipo de ingeniería». «¿Está listo para ir a la línea de ensamblaje?» «Déjeme verlas», ordenó Sherman. El profesor Mayer sacó las fotografías de su maletín y se las extendió. Sherman empezó a mirarlo con curiosidad. «¿Y bien? ¿Qué capacidad alcanza la máquina?», interrogó al profesor Mayer. Considerando las últimas modificaciones, se logró la optimización del combustible para generar una potencia máxima de 20 kilowatts por día, con un rendimiento promedio de 300 amperios. La máquina está garantizada por una vida útil de 15 años con sus respectivos mantenimientos. ¿Y su costo de producción? $3,600, señor. Se pondrá a la venta en $8,000. Muy bien. Vamos a necesitar por lo menos 1,200,000 unidades listas para fin de mes de marzo. Y después necesitamos que se produzcan 500,000 mensuales. De acuerdo. La línea de ensamblaje está lista para trabajar 7x24. Estoy seguro de que los generadores estarán listos en el plazo indicado. Necesito que me acompañe, dijo Sherman abruptamente. En unos minutos nos reuniremos con el grupo de los 8. Estoy seguro de que trae el informe que le solicité. ¿No es así? Así es. Estuvo listo hasta la madrugada de ayer, pero ya tenemos las cifras. El pronóstico ha variado con los acontecimientos de los últimos días, pero eso no altera el resultado.
aunque probablemente haya que acelerar el proyecto. Ya veremos, dijo Sherman, al tiempo que se levantaba de la silla y tomaba un bastón negro, con incrustaciones de oro en las puntas, para dirigirse hacia la puerta. El bastón representaba un cetro para él, y lo usaba siempre que se reunía con el grupo de los 8. Mayer guardó las fotos en el maletín y los siguió. Salieron de la lujosa oficina y tomaron un pasillo que los conduciría a un elevador privado. Como director en jefe de proyectos científicos de la corporación, era uno de los pocos empleados que tenía acceso a esa sala. La seguridad para entrar allí era impresionante. Puertas electrónicas con tableros de control y lectores de retina era solo una de las medidas de seguridad para tener acceso. La sala se encontraba completamente aislada de ruido e interferencia electrónica. Dicho de otra forma, era prácticamente imposible escuchar los asuntos que se trataban ahí, adentro. El grupo de los 8 estaban conformados por hombres provenientes de todo el globo, todos ellos socios comerciales de Sherman, casi todos relacionados con la industria del petróleo, el acero y la electrónica, pero también algunos provenientes del ramo militar. Mayer desconocía la mayoría de sus nombres, pero sabía que las fortunas sumadas de este grupo representaban gran parte de la riqueza que existía en el mundo entero. Estos 8 hombres eran capaces de colapsar la economía de un país o de remover del gobierno a quien quiera que se atreva a perjudicar sus intereses e interferir en sus planes. William Sherman no era precisamente el jefe de ellos, pero había sido elegido como su líder. Él era el responsable de garantizar el dominio comercial de la empresa que conformaba el grupo. Sherman y Mayer habían sido los últimos en llegar a la sala. Los demás miembros se encontraban sentados alrededor de una inmensa y lujosa mesa de color negro. Sherman se sentó en su lugar justo en la cabecera de la mesa y tomó la palabra. Bienvenidos a todos a la reunión. Iremos directamente al grano. Como han sido informados previamente, los planes de la producción de los generadores siguen adelante como lo acordamos. Dentro de unos meses lograremos que 3 de cada 4 hogares estadounidenses generen su propia electricidad a partir de nuestro combustible. Esto no irá posesionado en el mercado doméstico con miras a un futuro cercano, donde la electricidad no dependerá ya de las grandes plantas productoras. El día de hoy nos acompaña el profesor Mayer, quien ha traído consigo el informe detallado sobre la transición climática. Mayer se separó de su lugar y ocupó el lugar del frente de la sala. Tomó un micrófono que se encontraba en una mesa y sacó unos papeles de su maletín. Como habíamos visto en la reunión pasada, los yacimientos petroleros exploraban hasta el día de hoy garantizan la cobertura satisfactoria de la demanda mundial, únicamente por espacio de 20 años, aproximadamente. De acuerdo con los modelos de crecimiento demográfico, promediados entre países ricos y pobres, este sería el resultado de la población y la economía del mundo según siguen creciendo al ritmo actual. Sin embargo, sabemos que los modelos no han calculado el impacto del irreversible cambio climático. Para comprender este punto es necesario que conozcan la siguiente información clasificada. Hace 2 décadas, un estudio científico reveló que la intensidad de la luz solar estaba disminuyendo gravemente en diferentes regiones del mundo, especialmente en las áreas densamente pobladas. Al principio, el informe fue rechazado y hasta ridiculizado por la disminución de la intensidad de los rayos solares significaría que el planeta debería estarse enfriando. Sin embargo, como todos sabemos, el planeta se calienta día a día
por la acción de los gases de efecto invernadero. Esta contradicción llevó a mi equipo científico a investigar a fondo este asunto. Los resultados obtenidos permitieron comprender el hecho de que la cantidad de luz solar que capta el planeta dentro de la atmósfera estaba disminuyendo significativamente. A este fenómeno le llamamos oscurecimiento global y después de varios años de investigación descubrimos la causa. La contaminación atmosférica provocada por la quema de hidrocarburos no solo produce dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, sino también una grave cantidad de diminutas partículas sólidas tan ligeras que flotan a grandes altitudes en la atmósfera. Estas partículas suspendidas se estaban combinando con el vapor de agua de las nubes y la atmósfera y crearon una superficie de reflexión que bloquea la cantidad de luz que el planeta recibe desde el espacio. Este fenómeno efectivamente contribuirá a enfrentar al planeta, pero si la temperatura de los mares iba en aumento, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta, caballeros, es la razón por la que estoy aquí ahora frente a ustedes, continuó Mayer. Mi equipo descubrió que el ritmo al que el planeta se calienta ha sido atenuado por el escurrimiento global durante varias décadas. Sin embargo, ahora sabemos que las cantidades de dióxido de carbono que se encuentran ya en nuestra atmósfera son suficientes para provocar un colapso global del clima. Debido a esto, la temperatura del planeta aumentará varios grados en los próximos años. Esto se debe a que, sin saber todos los efectos que las partículas suspendidas causan en la atmósfera, los gobiernos del mundo hace años decidieron de reducir esas emisiones. Con la llegada de los convertidores catalíticos y en los automóviles y las medidas y la industria han tomado para disminuir esas partículas. Pronto los rayos solares que estaban siendo bloqueados penetrarán de nuevo a la atmósfera y su energía quedará atrapada debido al efecto de los gases de invernadero. Esto produce una trampa mortal. Según nuestros estudios, al ritmo actual, en un plazo no mayor de 5 años, estaremos sufriendo un aumento de 1 o 2 metros al nivel del mar, a escala mundial. Este aumento tendrá efectos catastróficos en la economía mundial. Se pronostica que la crisis hipotecaria de Estados Unidos se agravará aún más, desacelerando la economía. Cientos de puertos de embarques y desembarques comerciales y de petróleo empezarán a inundarse, con lo que el comercio de bienes se volverá cada vez más lento y caótico. Cientos de miles de personas perderán sus hogares y las inversiones inmobiliarias en los centros turísticos se reducirán a cero. Estamos hablando de una crisis económica de gran escala. Nada como esto se ha visto anteriormente en la historia de nuestro mundo. Mayer hizo una pausa, tomó un poco de agua y luego continuó. El ambiente en la sala se sentía cada vez más tenso. Las voces empezaron a oírse a medida que los miembros del grupo externaban sus opiniones sobre lo que escuchaban. Mayer continuó hablando. Como consecuencia de la gran crisis, la tasa de desempleo en el primer mundo alcanzará las cifras de hasta 40%. La inflación se disipará conforme la producción empieza a escasear. No se han podido crear modelos confiables para calcular estas tasas, pero sabemos que rebasarán el 100% en algunos países. Los países pobres se verán aún más afectados y se prevé el surgimiento de guerras y revoluciones en regiones de Asia, África y América Latina. El petróleo será cada día más preciado, por lo que va a escasear luego que los gobiernos empiecen a almacenarlo.
Su valor será tan alto que muchos países recurrirán a la fuerza militar para asegurar su abastecimiento. La supervivencia de la civilización dependerá más que nunca de la industria del petróleo. Toda la sala se llenó de voces y murmullos, al tiempo que algunos miembros alcanzaban la voz para hacer preguntas. ¿Qué tan confiables son sus predicciones, profesor Mayer?, preguntó un miembro del grupo, de origen oriental. No existe una resolución. Los estudios han sido especializados durante más de 5 años por un equipo especializado de científicos. Todos los archivos de datos fueron revisados y reproducidos en los simuladores más complejos y sofisticados de la ciencia actual posee. Estos pronósticos se han realizado cuidadosamente, comparando la información obtenida por el Centro de Estudios Ambientales, satélites de observación y toda clase de mediciones atmosféricas. No existe error en los cálculos. Es una realidad latente. No hay forma de contrarrestar este efecto. No podemos lanzar más partículas suspendidas a la atmósfera porque eso produciría un envenenamiento gradual del aire que respiramos. Esa no es una solución viable. La luz solar es indispensable para la vida. Si su bloqueo continuara al mismo ritmo, todos los organismos del planeta perecerían sin remedio. Tenemos que enfrentar las consecuencias de este cambio ya. Y entonces, ¿por qué no está enterada la prensa? La mayoría de la gente piensa que los efectos del cambio climático no se sentirán hasta dentro de 30 años, quizá más. ¿Cuándo lo sabrán?, preguntó otro de los miembros del grupo de los 8. Desde hace años que la industria ha logrado desmentir y confundir la opinión pública sobre los efectos del cambio climático, aclaró Mayer. Solo nosotros y un grupo seleccionado de científicos que está bajo nuestro control conocemos los efectos reales del oscurecimiento global. La mayoría de los centros de investigación en el mundo estudian fenómenos aislados que no permiten emitir conclusiones serias. Pero una vez que se compilan todas estas investigaciones, entonces se pueden realizar simulaciones que son su 96% confiables. Esto, por supuesto, no está al alcance de la opinión pública y los gobiernos no han querido destinar fondos suficientes para estudiar las consecuencias que tiene todos estos fenómenos cuando se analizan conjuntamente. Sería un caos completo que el público estuviera enterado de la realidad de este cambio. Las inversiones se tendrán y la confianza en los gobiernos se desmoronaría cuando la gente se diera cuenta de que su patrimonio económico está en riesgo debido a causa de que no podemos controlar y no vamos a controlar. Se crearía pánico en la sociedad. Es necesario que todos estos datos permanezcan ocultos de la prensa. Solo así podemos prepararnos para lo inevitable. Para cuando el mundo se dé cuenta, nuestro proyecto ya estará funcionando. Nada podrá impedir que nuestra corporación tome el control de los recursos energéticos. ¿Qué hay de la población? El crecimiento demográfico. ¿Qué sucederá con tanta gente?, preguntó alguien más al otro lado de la mesa. Las condiciones del clima se recrudecerán, dijo Mayer, con un tono frío y tajante. Hace unos días vimos una muestra de lo que está por venir. Los fenómenos meteorológicos acabarán una gran parte de la población. El hambre, la guerra y las enfermedades se encargarán de agravar problemas a escala mundial. Al mismo tiempo, el precio de las propiedades costeras se desplomará. La gente que habita cerca de los mares perderá todo. Sus negocios y sus casas, todo. No tendrá más remedio
que volver a las ciudades. Esto paralizará a cientos de vuelos comerciales que causarán una crisis inimaginable en la industria aérea. Habrá miles de trabajadores despedidos. El desempleo comenzará a crecer a un ritmo exponencial. Pero lo peor llegará después, cuando el aumento del nivel del mar sobrepase los 2 metros. Esto inundará todos los puertos comerciales de desembarque. El comercio internacional se verá paralizado. Los mercados bursátiles sufrirán la mayor pérdida de su historia. Grupos empresariales transnacionales se irán a la quiebra de la noche a la mañana. Se creará un efecto bola de nieve en la economía mundial hasta que se colapse. De este modo, la gente estará cada día más desprotegida contra la naturaleza, pues lo que nos resguarda de su fuerza es la capacidad económica de calentarnos y alimentarnos en los hostiles climas del invierno. 70% de la electricidad del mundo se produce a través de la quema de carbón mineral. Las minas de carbón son uno de los ambientes más peligrosos para trabajar que hay en el planeta. Cada año, miles de trabajadores mueren en las explosiones y derrumbes que se producen en esas minas. Todos los sindicatos alrededor del mundo están empezando huelgas que están acabando con su producción. Al no poder extraerlo de manera rápida y eficiente, las plantas termoeléctricas no pueden producir la electricidad necesaria para cubrir la demanda del invierno en los países del hemisferio norte. Además, debido a los cambios de la economía, en un futuro cercano la electricidad, al igual que el petróleo, serán más costosas que nunca. Quien no consiga producirlas o quien no pueda pagar estará destinado a morir congelado. ¿De qué porcentaje de la población mundial estamos hablando, profesor Mayer?, inquirió el hombre que había hecho la anterior consulta. No menos del 40%, en un periodo de 15 años. Si nuestras predicciones son correctas, nos aproximamos a experimentar un cambio radical en el mundo de vida que hasta ahora habíamos conocido. El cambio está global y será global. Sucederá en todo el planeta. Las temperaturas están aumentando ya. Eso es un hecho irrefutable. La pregunta no es si sucederá, sino cuándo. Verán, el planeta ha rebasado ya la máxima capacidad sustentable de la población humana. Al ritmo actual, la humanidad quema tanto carbón y petróleo diariamente que hemos alcanzado las más altas emisiones de dióxido de carbono en la historia. El constante crecimiento de la población exige cada día más petróleo, más carbón, más viviendas y más producción de alimentos. Este crecimiento, a su vez, produce más descargas a la atmósfera y más desechos no reciclables. No hay forma de que la humanidad continúe creciendo a este ritmo, sin cambiar los patrones climáticos del planeta. ¿Está diciendo que en un periodo de 20 años el mundo perderá la mitad de su población? ¿Eso es posible? Así es. Y ese es el mejor pronóstico. Podría suceder en 15 años o menos. Verá, el nivel del mar no se detendrá en los 2 metros. Sabemos que continuará subiendo hasta alcanzar incremento de 30 metros en un periodo de 25 años. Millones de hectáreas de tierra de cultivo se perderán. Cuando esto suceda, los recursos naturales no serán suficientes para alcanzar a toda la población. El tiempo se volverá en nuestra contra. La humanidad debe alimentarse a diario. Habrá millones de refugiados. Los asesinatos en masa serán cosa de todos los días.
Las enfermedades no podrán ser tratadas por no haber los suficientes recursos para atenderlas. El hambre